Hola, mi gente. Hola a todos. Hoy con mi esposo queremos contarles cómo es posible que estamos viajando tanto, ¿A qué nos dedicamos? en qué trabajamos, cómo hacemos para ahorrarnos y viajar, si es que nos donan dinero, si es que algún gobierno nos paga ayuda. Todo estará en este Que video. de las redes sociales, de los videos ganamos Sí. millones y en fin, muchos mitos creo por ahí que la gente se inventa. Sí, es que ustedes mucho nos escribían esas preguntas, entonces miren este video hasta el final y sabrán todas las respuestas a las preguntas mencionadas y más. Entonces, ¿cómo nos conocimos? Era una de las preguntas más frecuentes, pero esta historia ya la hemos contado en otro video, pero a resumen, Vera vino a Ecuador, ahí nos conocimos mediante internet, es una historia muy larga, como digo, está en otro video. Pero lo importante que en estos momentos ya ambos estábamos trabajando online. Alejandro trabajaba Yo soy diseñador gráfico, estudié en la universidad en mi país y yo me gradué de esto y creo que desde que me gradué toda mi vida ha sido en la computadora sobre diseño y estas cosas, me he ido preparando en otros temas y así es como prácticamente mi vida es la computadora donde yo hago todos mis trabajos. Sí, desde siempre que conozco a Alejandro, él siempre estaba muy cuidado con todo lo que hace en internet, con todos los enlaces, siempre me ayudaba a poner las contraseñas seguras, usar todo lo seguro. Claro, porque yo soy, como digo, de esta parte del internet y todo, de las computadoras, más o menos entiendo y como empezábamos con Vera con el blog y a veces empiezan las estafas o quererte robar la página, yo decía, a ver, ten cuidado si haces clic aquí, no hagas clic acá, no pongas tu contraseña o algo, ya siempre o algún programa que teníamos ya le decía, usa este o no hagas esto. Como saben, tanto mi esposo Alejandro como yo trabajamos online, lo que nos permite estar en cualquier lugar siempre que tengamos nuestra computadora y una buena conexión al internet. Pero hay algo que es esencial para nosotros, es mantener nuestra privacidad y seguridad en línea. Y para eso confiamos en Surfshark. Hace algunos meses comenzamos a usarlo y ha sido una herramienta fundamental en nuestra vida digital. Surfshark es una VPN que nos permite proteger nuestra conexión a internet, especialmente cuando usamos las redes Wi-Fi en los hoteles, aeropuertos o cafeterías. Además, nos permite acceder a contenido global que de otro modo estaría bloqueado en ciertas regiones. Y lo que es aún mejor, nos ayuda a encontrar vuelos más baratos. ¿Me preguntas cómo es posible? Al conectarnos a un servidor VPN en un país diferente, podemos buscar vuelos en las aerolíneas locales que a menudo ofrecen tarifas más bajas para los residentes. Por ejemplo, cuando estábamos planeando nuestro viaje a Argentina, nos contactamos a un servidor en Buenos Aires y encontramos vuelos mucho más económicos de lo que hubiéramos encontrado buscando desde nuestro país de origen. Lo mejor es que si usas mi código Vera de Ucrania, obtendrás 4 meses extra al suscribirte en Surfshark. Y no hay ningún riesgo ya que Surfshark ofrece una garantía de devolución de dinero dentro de 30 días. Así que si estás pensando en trabajar y viajar como nosotros, asegúrate de proteger tu privacidad con Surfshark. Todos los detalles están en la descripción de este video. Y otra de las formas que usamos son los hacks, porque nosotros los tips siempre estamos en la computadora y leemos alguno, encontramos varios tips, como el de la VPN, que siempre, como digo, ya lo he usado, más para la seguridad, que también nos ayuda para buscar los vuelos. Sí, porque la verdad no sé cómo hacen esas páginas de donde buscas los vuelos, pero si tú pones la región, digamos, si nosotros vamos a Ecuador y busco el vuelo desde aquí, desde Estonia, me sale a veces $100-200 más caro si, por ejemplo, voy a prender la VPN con dirección IP de Ecuador y entro a la misma página y ya me sale $100-200
$10 más barato. ¿Quién no Y quiere? es una forma de ahorrar por lo menos. Sí, y tenemos muchas cosas más porque como ya tenemos mucha experiencia en los viajes, yo viajo desde chiquita, desde que nos conocimos, eso fue en 2017, lejano. Desde ese momento estamos viajando y durante todo ese tiempo sí tenemos ya muchas como ideas de cómo se puede ahorrar de alguna otra manera. Así que no piensa que somos millonarios cuando viajamos, sino que sabemos. Y si han visto los videos, verán que nosotros como el 80% vamos a restaurantes como locales, no tan baratos, y ya cuando tenemos la oportunidad vamos a unos más caros, pero vamos donde va la gente local y obviamente es más barato y ahí también nos ayuda a ahorrar bastante. Sí, pero aparte de lo que quiero decir, o sea, no solo vamos a lo barato, sino que a mí me gusta sentir el ambiente local y cuando vayamos a algún otro país, me gusta ir a donde comen las personas locales porque así puedo sentir el sabor verdadero del plato, porque ya cuando vas a un restaurante, digamos, de lujo, ahí sí te preparan el mismo plato, pero es otro sazón, ya es sazón muy turístico, muy rico, digamos, no sé cómo explicarlo, pero eso lo que recomiendo a todos si es que van a viajar, por lo menos comparar el mismo plato, comer en un mercado y en un restaurante, van a ver la diferencia bastante. Entonces esa es una de las maneras que nosotros viajamos, digamos, un poco económico, porque hay otras formas de no gastar tanto, aparte de nuestros trabajos online. Es que cuando vamos a algún país, tenemos algún conocido, depende del país, puede ser hasta familiar, o algún amigo que hicimos tal vez en algún viaje, conocimos en algún país y lo visitamos. Mejor dicho, en todos los viajes, siempre que vayamos, tratamos de escribir a nuestros conocidos: oye, sabes, de esas fechas vamos a estar por aquí, a ver si nos puedes ayudar con alojamiento, o si no, tal vez nos puedes contar como la persona que vive en este país, lugares que sí o sí tenemos que conocer, porque a mí como al Alejandro nos gusta viajar, conocer no solo los lugares típicos que conocen todos, sino también, como se dice, lugares secretos, escondidos. Algo más local, digamos, lo que no ven siempre turísticamente. Sí, porque es lo que da curiosidad a nosotros y así podemos mostrar a ustedes. Bueno, en resumen, yo soy diseñador gráfico, trabajo desde que me acuerdo, desde que acabé, como dije, la universidad. Desde que le conocí. Sí, bueno, al comienzo trabajaba como es en oficina, horario normal, mi paga, todo. Y Vera también tenía así sus trabajos online o a veces algún trabajo, yo que sé, le gustan los niños y hasta a veces cuidaba a los niños de algún familiar. Pero es que cuando estábamos en Ecuador, bueno, cuando ya fui a Ecuador, nos cogió la pandemia. Alejandro trabajaba en la oficina, a veces yo en casa. Yo estaba como que, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? Y así, como no se podía trabajar en lugares locales y yo no sabía bien español, yo poco a poco también empecé a buscar trabajo por internet y así de vez en cuando encontraba algunos esos como trabajos que haces algo y ese mismo rato te pagan, y fue como muy útil. Asimismo, de cuando estamos viajando buscamos un Booking o un Airbnb. También a veces el precio cambia bastante dependiendo del lugar, del región de donde están buscando. Y como digo, así seguíamos trabajando online poco a poco. Ya luego veníamos a Ucrania. Alejandro ya no estaba trabajando en oficina. Claro, yo ya trabajaba, en ese tiempo estaba trabajando online, pero en Ucrania con la empresa de Ecuador. Y poco a poco ya buscando como esos trabajos que, ¿cómo sería en español? Como freelance. Bueno, hasta ahora estoy así porque después ya cuando empezó la guerra en Ucrania ya nos tocó salir de Ucrania y lo único que nos quedaba es seguir trabajando online porque nos venimos de España, vinieron muchos ucranianos, ni en España a veces ni los españoles pueden encontrar buen trabajo con buen salario, y nosotros como que preferiríamos como mejor
¿cómo sería? Buscar nuestra manera. Seguir en nuestro, buscar por internet, porque ya nos como acomodamos, ya nos sentíamos cómodos trabajar desde casa. Puedes hacer aparte de tu trabajo algunas cosas en la casa. Te abre muchos caminos porque siempre puedes llevar tu trabajo donde vayas. O sea, siempre Claro, que la viajamos... computadora o el teléfono y el internet. Sí, son 3 claves puntuales. Y tener, como se dice, una habilidad que puedas hacer pues en internet. Porque yo me di cuenta que no cualquier persona puede trabajar desde casa. Yo un tiempo trabajé en oficina en la misma compañía donde seguía trabajando luego pero online, y me di cuenta que me hacía falta mi oficina porque teníamos el PlayStation, teníamos entretenimiento mientras trabajabas. Podías hacerte como un receso, jugar un poco, podías conversar con la gente y es chévere. O sea, no quiero decir que trabajar en oficina es feo. Ya cuando vino a casa a trabajar, digamos, online, ya se aburría un poco, no tenía qué hacer, estaba ahí sentada, no sé, se aburría un poco más que... Es que a veces quería compartir un chiste que tengo aquí en el trabajo con Alejandro, pero para que él entienda ese chiste yo tendría que contarle muchas cosas porque para nosotros es chiste, y cuando ya cuento el chiste ya no es chistoso. Bueno, en conclusión, yo soy diseñador gráfico, también hago lo que es las redes sociales, diseño web, así que si alguien por ahí es mi administrador. Ya ven cómo creció mi blog, redes sociales, así que si alguien de por ahí tiene sus redes sociales y quiere también crecer, pues aquí tiene un buena persona. Web, ahí le vamos a dejar la página web de la Vera para que vean un ejemplo. Vera es ama de casa, bloguera, también trabaja online como asistente virtual, aunque ya renunció. Esa es otra historia. Sí. Así que, como decimos, tenemos mi trabajo, su trabajo, mi dinero, su dinero, del blog también sí nos da algo. En otro video les vamos a contar cuánto nos ganamos haciendo los videos y todo, para que no piensen que ganamos millones. Lamentablemente todavía no. Ahorramos bastante y, como decimos, de nuestro trabajo también gastamos, guardamos, ahorramos y viajamos. Tampoco viajamos tan seguido como ven, 1 o 2 veces al año, sino que a veces nos vamos 1 mes o 2 meses. Parece tan largo, pero de ahí no. Para lo que tenemos o ganemos en internet, todavía es muy poco para viajar bastante. Todavía es muy poco para lo que ganan otros, como se dice. Pero ya es como se dice, otro tema, otros puntos por contar. Bueno, escriben en los comentarios qué preguntas tienen para nuestro... resolvimos sus dudas de varios comentarios ahí de qué nos dedicamos o qué hacemos. Sí, porque siempre nos saben preguntar en qué trabajan, qué hacen para que viajan, o cómo así están viajando mucho, tienen padres que les cubren todo. Sería bueno. Somos refugiados, pero el gobierno no nos da nada. Eso también un punto que queríamos notar, porque muchos, bueno, no muchos, pero algunos que me escribieron, ustedes están refugiados, les pagan una ayuda y ustedes con esto están viajando. Lamentablemente a nosotros no dan ninguna ayuda financiera, lo único que nos dan es la residencia con permiso de trabajar. O sea, esa es toda la ayuda que recibimos, así que no piensen que viajamos con impuestos de algunas personas. Nosotros siempre viajamos solo con el dinero que estamos ganando nosotros. Sí, otros decían que lo que nos donan, bueno, alguna vez sí pedimos cuando empezó la guerra y lo que dimos era para la familia de Vera, porque los que saben la historia, el papá, el abuelo, el hermano están ahí, y si alguna vez alguien ha donado más, siempre ha sido para la familia. Sí. Y en la página también donde empezamos a donar, creo que se donó como 1.300, 1.600. Sí, y sabrán que con eso no se puede viajar a donde hemos ido. Y ya como mi esposo me dijo que va a salir en mis videos poco a poco. Intento poco a poco, todavía no sé si se note, pero no estoy como fluido, un poco nervioso a ratos y... Sí, pero es con práctica, así como él me decía al comienzo.
Pero escriben en los comentarios si quieren que salga más. Escriben felicidades por lo que ya sale más seguido porque... Y falta la segunda parte de nuestra historia de cómo nos conocimos. Sí, pero estamos tratando de hacer lo posible de nuestra parte para grabar más videos para ustedes. Y de qué les gustaría ver y Sí. pues ya grabamos. Así que vamos a leer todos los comentarios que ustedes nos van a escribir y si por ahí se quedan algunas preguntas que aún no contestamos, vamos a tratar de grabar lo más pronto posible el video respondiendo las preguntas que nos faltan todavía.